Hay una cruel ironía en la experiencia humana. Las personas genuinamente amables a menudo descubren que su generosidad se convierte en una invitación a la falta de respeto. Mientras ofrecen comprensión, reciben indiferencia. Mientras extienden la mano, son empujados a un segundo plano. La sensación es visceral. Esa opresión en el pecho, cuando te das cuenta de que tu opinión ha sido completamente ignorada en una conversación. La amargura silenciosa de ver a alguien calculador conquistar en minutos lo que nunca has logrado con años de dedicación. Es como ver al mundo recompensar exactamente lo contrario de lo que crees que es correcto. Muchos llevan esta frustración como un peso secreto, cuestionando internamente si hay algo fundamentalmente incorrecto con su enfoque. La pregunta se hace eco: ¿por qué mi sinceridad parece interpretarse como debilidad? La respuesta está enterrada en una verdad que pocos quieren enfrentar. Maquiavelo, hace 5 siglos, capturó esta realidad en una frase que todavía corta como espada. El miedo es un fundamento más sólido para el respeto que el amor. No porque debamos convertirnos en personas temibles, sino porque la naturaleza humana reconoce y valora fronteras bien definidas. Cuando nunca dices no, cuando absorbes las provocaciones sin reacción, cuando aceptas que te interrumpan sin cuestionar, inconscientemente señalas que tu espacio puede ser invadido sin consecuencias. No es malicia por parte de los demás, es simplemente cómo funciona la dinámica social primitiva que aún gobierna nuestras interacciones. La cuestión central no es abandonar su esencia compasiva, sino comprender que la bondad sin columna vertebral es como una casa sin cimientos, se derrumba en la primera tormenta. El respeto genuino nace cuando tu amabilidad viene acompañada de la certeza de que no permitirás que te pisoteen. Esto significa aprender el arte sutil de mostrar sus dientes sin necesariamente morder. Significa cultivar una presencia que comunique: soy accesible, pero no soy felpudo. Es descubrir que puedes mantener tu humanidad mientras desarrollas una autoridad natural que hace que las personas piensen 2 veces antes de probar sus límites. El mundo no necesita más tiranos, pero necesita desesperadamente gente buena que también sea fuerte. Personas que eligen cuándo ser suaves y cuándo ser inflexibles. Que entienden que establecer límites no es crueldad, es autocuidado. Y paradójicamente, un regalo para los demás, que finalmente saben dónde pisan. La transformación comienza cuando dejas de pedir permiso para ocupar el espacio que ya es legítimamente tuyo. Cuando tu amabilidad deja de ser una solicitud de aprobación y se convierte en una elección consciente de cómo quieres impactar al mundo. En ese momento, descubrirá que el respeto y el afecto no son opuestos, son complementarios. Hay una lección brutal que la vida insiste en enseñarnos. Las personas te tratan exactamente como les enseñas a tratarte. Si estás dispuesto a confrontar esta realidad sin filtros, lo que revelarás puede alterar permanentemente tu trayectoria personal y profesional. La generosidad no acompañada de firmeza es como un cheque en blanco. Teóricamente tiene valor, pero en la práctica invita al abuso. Lo que realmente genera respeto duradero es la compasión anclada en una base sólida de autoestima inquebrantable. Cuando su amabilidad emerge de una posición de fuerza interior, adquiere una cualidad magnética completamente distinta. El engaño devastador radica en la suposición de que las buenas intenciones deberían generar automáticamente reciprocidad, como si existiera una ley cósmica asegurando que altruismo sumado a la abnegación resultara inevitablemente en apreciación y gratitud. La psicología del comportamiento, sin embargo, revela una dinámica mucho más compleja. Nuestro sistema nervioso ancestral permanece constantemente calibrando señales de fuerza y vulnerabilidad, incluso en entornos supuestamente refinados. Cuando demuestras consistentemente que tienes patrones incuestionables, algo primordial se convierte en la percepción de los demás. No se trata de intimidar, se trata de evidenciar que transgredir sus límites tiene consecuencias tangibles. El liderazgo auténtico surge de una quietud que lleva peso, de esa calma característica de quien conoce precisamente a sus no negociables. Es la distinción entre alguien que habla en voz baja y llama toda la atención frente a alguien que se exalta y es descartado. El primero emana sustancia, el segundo, solo ruido. Observe a aquellos atrapados en una espiral de necesidad constante de validación, siempre explicándose en exceso, digiriendo insultos con resignación artificial, convirtiendo cada rechazo necesario en una representación teatral. Este enfoque, independientemente de la sinceridad detrás, transmite un mensaje subconsciente letal.
Mis estándares son negociables, mis prioridades son prescindibles. La diferencia esencial radica en la solidez de su presencia. Cuando habita su espacio emocional como su dueño indiscutible, cuando sus declaraciones llevan la autoridad de quienes no mendigan credibilidad, cuando su disponibilidad tiene una estructura definida y no es un pozo sin fondo, genera una percepción de rareza que el cerebro humano instintivamente reconoce como precioso. El respeto nace de la comprensión de que existen costos concretos para quien viola determinados principios, no represalias dramáticas o vendetas elaboradas, sino simplemente la retirada estratégica de su presencia, interés y inversión emocional. Es la percepción tácita de que no eres un recurso inagotable disponible para una exploración ilimitada. La frontera entre inspirar miedo y ganar respeto es delicada pero crucial. El temor proviene de amenazas externas. El respeto nace de darse cuenta de que eres alguien que se honra primero. Cuando establece criterios inequívocos para el tratamiento que acepta y no flexibiliza esos criterios por presión social, automáticamente se convierte en alguien a quien otros piensan 2 veces antes de confrontar. Esta vacilación no representa cobardía, es inteligencia emocional intuitiva. Es el reconocimiento de que no eres un campo abierto donde cualquiera puede establecer un campamento. Usted es un dominio con jurisdicción propia, gobernado por leyes internas que tiene tanto el derecho como la capacidad de implementar. La brutalidad escénica es el refugio de aquellos que confunden el volumen con el valor. Un teatro que revela inseguridad en lugar de proyectar fuerza. El verdadero comando personal se expresa a través de una serenidad imperturbable, donde cada acción tiene su propio propósito y cada declaración está calibrada no por timidez, sino por eficiencia emocional. El liderazgo auténtico habita el territorio entre accesibilidad e intangibilidad, en la capacidad de hacerse presente sin convertirse en propiedad común, en la maestría de pronunciar negativas como quien declara leyes físicas, sin teatralidad, sin remordimiento, sin la compulsión de elaborar largas explicaciones defensivas. El pensador renacentista no abogó por la malevolencia innecesaria, su observación fue más refinada e inquietante. Percibía que la memoria humana funciona con parcialidad devastadora. Los actos de compasión se evaporan como niebla matutina, pero el recuerdo de quien nos impuso límites permanece indeleble. Esta mecánica no se limita a los salones políticos, opera en cada entorno corporativo, cada grupo social, cada estructura familiar. Aquellos que nunca han interiorizado esta verdad fundamental permanecen atrapados en una trampa perpetua. Persiguen el amor a través de la capitulación, pero solo obtienen desprecio. Se desarrollan como virtuosos en complacencia y novatos en mandar respeto. Surge entonces una preocupación genuina. ¿Asimilar esas dinámicas significa renunciar a la integridad? ¿Será que la jornada rumbo al reconocimiento demanda transformarse en una versión rígida y manipuladora de sí mismo? La respuesta es definitivamente no. Pero aquí hay una tensión real, una paradoja que demanda resolución. El conflicto fundamental no es entre compasión y dureza, sino entre compasión lúcida y compasión ciega, entre altruismo deliberado y altruismo automático, entre mirar porque decidimos y mirar porque no podemos negarlo. La demarcación es casi invisible, pero sus implicaciones son transformadoras. La bondad se transforma en debilidad cuando pierde su esencia deliberada, cuando asistes no por impulso auténtico, sino por incapacidad para frustrar expectativas, cuando su cordialidad viene acompañada de una mendicidad velada por validación. Cuando tratas bien a los demás, inconscientemente esperas que esto te otorgue protección contra las hostilidades. La alerta debería dispararse cuando notas que vives justificando tus necesidades, siempre relativizando tus molestias, siempre racionalizando conductas ajenas que jamás perdonarías en ti mismo. Cuando sus conexiones se han convertido en gangas unilaterales donde invariablemente cede posición. El cambio necesario no se trata de endurecer el espíritu, sino de fortalecer la estructura interna. No se trata de dejar de ayudar, sino de ayudar sabiamente. No se trata de abandonar la amabilidad, sino de ser amable por decisión, no por dependencia.
La revolución ocurre cuando comprendes que puedes preservar tu esencia humana mientras cultivas una presencia que se niega a ser disminuida, cuando descubre que la sensibilidad y la determinación no son energías conflictivas, sino socios naturales, cuando entiendes que ser valorado no significa ser intimidante, sino simplemente no ser desechable. Quizás nadie haya aclarado que existe una distinción crucial entre ser una persona compasiva y ser una persona sin límites, que generosidad indiscriminada no es mérito, es una autodestrucción refinada, que la realidad no opera como una fórmula ética donde la bondad inevitablemente produce bondad en contrapartida. La realidad no sigue guiones donde la virtud es automáticamente premiada. En el campo de las interacciones humanas, la generosidad sin blindaje emocional opera como un imán que atrae precisamente a aquellos que saben cómo aprovecharse de ella. Hay personas que han refinado una habilidad casi telepática para detectar corazones abiertos y no preparados, y no pierden el tiempo en acercarse. La paradoja es cruel. Cuanto más te esfuerzas por ser empático, flexible y armonizador, más te conviertes en blanco preferencial de aquellos que buscan sustento emocional gratuito. Es como si su luminosidad interior funcionara como baliza para los depredadores psicológicos que consumen su energía sin ofrecer una contraparte significativa. Despierte entonces un tormento interior persistente. Eres testigo de que tu compasión se interpreta como fragilidad. Tu apertura se confunde con disponibilidad sin restricciones. Tu tolerancia se estira más allá de cualquier parámetro sensato. La pregunta que corroe internamente es siempre la misma. ¿Hay algo mal conmigo? Si me blindé, ¿no negaré mi autenticidad? Es en este momento decisivo que miles de personas se encuentran emocionalmente estancadas, atrapadas en una falsa elección entre ser devorado o volverse devorador. Creen que construir defensa significa inevitablemente perder la capacidad de conectarse genuinamente. El descubrimiento revolucionario es darse cuenta de que la bondad sin sofisticación emocional no es una virtud elevada, es una fragilidad disfuncional. Una generosidad que no puede identificar cuando está siendo explotada, que no establece zonas de seguridad, que no desarrolla inmunidad contra la manipulación psicológica, no representa crecimiento espiritual. Representa, en el mejor de los casos, ingenuidad emocional. En el peor, autoaniquilación disfrazada de altruismo. El fenómeno tiene raíces profundas en la psique. Gradualmente te programas para ser el proveedor eterno en una dinámica unidireccional. Se vuelve virtuoso en absorber dramas ajenos mientras los suyos quedan abandonados. Desarrolla una resistencia absurda a comportamientos que jamás toleraría de sí mismo. Confunde tranquilidad con sumisión, compasión con permisividad. Esta condición tiene terminología específica en psicología: erosión de los límites personales. Literalmente te diluyes en las urgencias de los demás, sacrificando tu singularidad en el altar de la armonía social. Mantiene una máscara de persona sin complicaciones, mientras se desintegra internamente bajo el peso de las relaciones parasitarias. Las consecuencias son devastadoras y acumulativas. Primero, pierdes autoridad externa. Nadie valora a alguien que nunca defiende sus propias convicciones. Luego, en un movimiento aún más destructivo, pierdes contacto contigo mismo. Su voz interior se convierte en un murmullo perdido en medio de la cacofonía de las demandas externas. La fórmula es implacable. La bondad desprotegida inevitablemente se convierte en amargura crónica. Te vuelves resentido no porque hayas elegido la malevolencia, sino porque te has permitido ser consumido sistemáticamente. Lo que comenzó como un impulso generoso degenera en un sacrificio silencioso. El pensador renacentista no defendía la crueldad como principio, simplemente veía a través de máscaras sociales. Reconocía que la naturaleza humana responde a demostraciones de fuerza, no a peticiones de consideración. Su mensaje no era sobre convertirse en depredador, sino sobre dejar de ser presa.
La verdadera transformación ocurre cuando comprendes que puedes preservar tu esencia empática mientras desarrollas una fortaleza interna protectora. Cuando descubre que el autocuidado y el cuidado de los demás no son fuerzas antagónicas, sino sinérgicas. Cuando te das cuenta de que proteger tus límites no es narcisismo, es responsabilidad contigo mismo y con aquellos que realmente merecen tu presencia. La dinámica de las interacciones humanas sigue una lógica ancestral e inflexible. Reconocemos el liderazgo en aquellos que demuestran capacidad de autodefensa. Independientemente de nuestras convicciones conscientes, algo fundamental en nuestra programación colectiva responde con deferencia natural a aquellos que tienen estándares claros e irreductibles. El dilema central surge cuando necesitas desarrollar estabilidad de protección sin corromperte en el proceso. ¿Cómo cultivar una presencia que inspire precaución respetuosa sin desviarse hacia el despotismo? ¿Cómo establecer parámetros que se toman en serio sin convertirse exactamente en el tipo de persona que rechaza? La respuesta está en una figura histórica que pocos interpretan correctamente, pero que ofrece insights esenciales para cualquiera que quiera navegar con astucia el complejo sistema de las relaciones humanas. Su nombre lleva décadas de distorsión, pero su sabiduría sigue siendo tan aplicable hoy como lo era hace 5 siglos. El consejero florentino vivió en una época de agitación absoluta, donde la supervivencia dependía de la capacidad de descifrar correctamente las motivaciones humanas. Presenció ascensos fulminantes y colapsos devastadores. Observó cómo la compasión desprotegida se transformaba en invitación a la aniquilación. Sus experiencias lo convirtieron en un cartógrafo de las motivaciones humanas, alguien capaz de mapear con precisión científica los mecanismos que realmente dirigen nuestro comportamiento. Su obra principal no es un compendio de malevolencia, como a menudo se interpreta, es un estudio sobre pragmatismo aplicado, escrito por alguien que presenció los costos devastadores de la ingenuidad estratégica. Mientras sus contemporáneos especulaban sobre cómo debería funcionar el mundo, documentó cómo funciona efectivamente cuando las fachadas se derrumban y surgen intereses reales. La genialidad de su observación radica en el reconocimiento de que habitamos una realidad donde las buenas intenciones son insuficientes para garantizar buenos resultados, donde la pureza moral sin inteligencia estratégica a menudo produce más destrucción que la pragmática bien aplicada, donde quien se niega a participar en el juego de las relaciones de poder no escapa a las reglas, simplemente pierde por abandono. Su famosa máxima sobre la elección entre ser amado o temido no es una celebración de la brutalidad, sino una fría comprensión de la inestabilidad emocional humana. Él reconocía que el afecto es una moneda volátil, fluctúa según interés, temperamento y circunstancia. El respeto basado en reconocimiento de fuerza posee sustancia mayor, durabilidad superior. El afecto que tanto valoras en tus relaciones es, por naturaleza, condicional y cambiante. Florece cuando satisface las expectativas, cuando resulta conveniente, cuando no disturba el equilibrio establecido. Pero ese mismo afecto se disuelve rápidamente cuando tienes que defender posiciones incómodas, cuando tus intereses chocan con los ajenos, cuando la conveniencia requiere que te eliminen. La observación fundamental es que el temor, en el sentido de respeto cauteloso, no terror irracional, tiene raíces más profundas en la psique humana. Cuando alguien reconoce que tiene capacidad de respuesta, que no acepta ser disminuido, que puede retirar su colaboración o presencia si es maltratado, crea una base sólida para relaciones más equilibradas. El secreto no está en volverse amenazante, sino en desarrollar una presencia que comunique claramente: soy colaborativo, pero no explotable. Soy generoso, pero no soy inagotable. Soy comprensivo, pero no soy ingenuo. Esta combinación de accesibilidad con inviolabilidad es lo que convierte a la gente común en presencias magnéticas que naturalmente atraen respeto. La verdadera fuerza no proclama, susurra con seguridad, no intimida, simplemente existe, sólida e inquebrantable como una cresta que no necesita justificar su propia majestuosidad. El punto de inflexión
surge cuando finalmente pronuncias no, con la simplicidad de quien declara una verdad matemática. Cuando atiendes sus necesidades sin remordimiento, sin elaboradas justificaciones, sin pedir permiso por ocupar espacio. Es en este momento que la dinámica se reconfigura radicalmente, no a través de la hostilidad, sino a través de la revelación de que tienes tu propia masa. El respeto auténtico surge de esta percepción de solidez personal. Cuando otros reconocen que no eres tierra disponible para la ocupación, que tienes un núcleo gravitacional propio, que tu colaboración es una decisión deliberada y no un reflejo automático. Esta conciencia genera un campo energético invisible alrededor de su presencia, no basado en la intimidación, sino en el reconocimiento mutuo de la soberanía. El pensador renacentista comprendió que esta dinámica no es negociable en las relaciones humanas. Observó que las personas completamente permeables, incapaces de generar dudas en los demás, invariablemente se convierten en objetivos preferidos para los experimentos de límites, porque cuando no hay riesgo de repercusión, cuando no hay costo asociado a la falta de respeto, la naturaleza humana tiende a explotar hasta encontrar resistencia. El genio de esta observación radica en el reconocimiento de que la precaución saludable funciona como sistema inmunológico social. Protege tanto a quien inspira como a quien siente esta precaución. Crea un entorno donde las interacciones ocurren con más deliberación, donde cada persona reconoce la autonomía de la otra en lugar de tratarla como una extensión de sí misma. Pero hay un punto crítico de equilibrio que no puede pasarse por alto. El poder basado puramente en la intimidación es como la edificación sobre quicksand. Puede parecer imponente momentáneamente, pero se derrumba a la primera sacudida. Cuando solo inspira temor sin ninguna dosis de admiración genuina, creas un ambiente tóxico, donde todos esperan secretamente tu derrocamiento. El dominio auténtico surge de la combinación armoniosa de determinación e inteligencia emocional. No se trata de ser rígido, sino de ser estratégicamente flexible. No se trata de nunca comprometerse, sino de comprometerse cuando decide, no cuando está obligado. No se trata de ser distante, sino de tener un termostato emocional, capaz de calentarse o enfriarse según lo requiera la situación. La diferencia crucial está en la autorregulación. Quien reacciona por impulso, quien se deja dominar por la irritación, quien permite que las emociones determinen sus respuestas, pierde credibilidad instantáneamente. Revela fragilidad en lugar de fuerza, se convierte en rendimiento en lugar de liderazgo. La presencia magnética que buscas desarrollar funciona como un campo gravitatorio discreto. No proclama su fuerza, simplemente la demuestra a través de acciones consistentes. No es necesario demostrar que tiene límites, las personas descubren naturalmente dónde están. No amenaza las consecuencias, simplemente las aplica cuando es necesario, sin teatralidad, sin explicaciones detalladas. Ha llegado el momento de una evaluación honesta. ¿Usted ha sido el arquitecto de sus propias fronteras o ha permitido que otros dibujen el plano de su vida? ¿Ha establecido el compás de sus relaciones o ha bailado conforme a la música ajena? ¿Ha sido una presencia que inspira consideración natural o una invitación permanente a las pruebas de resistencia? La transformación real ocurre cuando dejas de ser un territorio para ser explotado y te conviertes en una soberanía para ser respetado. Cuando tu simple presencia comunica que no eres un proyecto de colonización emocional, sino una nación independiente, abierta a embajadas diplomáticas, pero impermeable a las invasiones. El poder auténtico no reside en ser el más estridente de la sala, sino en aquel cuya voz, cuando murmura, produce más silencio atento que gritos desesperados. Hemos llegado al punto decisivo, donde concepto se convierte en experiencia concreta. En esta trayectoria, descubrirás cómo equilibrar dos abismos peligrosos: la pasividad que estimula el abuso y el despotismo que cultiva el resentimiento. La línea que separa ganar respeto de generar hostilidad determina quién desarrolla influencia sostenible y quién acumula adversarios. Pocos se dan cuenta de que hay un espacio sagrado entre estos extremos, un dominio donde su presencia inspira deferencia espontánea, donde los límites se honran sin que tenga que imponerlos a través de la coerción. El pensador florentino captó algo esencial. El temor genuino nace del reconocimiento de alguien que conoce su valor, no de la intimidación superficial. Cuando necesitas vociferar para ser escuchado, ya has perdido la batalla. Cuando necesitas amenazar para ser respetado, ya ha expuesto su vulnerabilidad real.
El respeto auténtico florece cuando las personas reconocen que posees algo raro, integridad inquebrantable. Intuyen que violar sus límites tendría consecuencias naturales, no por represalia o malevolencia, sino porque simplemente no acepta menos de lo que se merece. Esto se manifiesta en gestos aparentemente simples, el no pronunciado con absoluta tranquilidad, la retirada silenciosa de situaciones que consumen su energía, la negativa a repetir explicaciones para aquellos que ya lo han entendido, pero insisten en probar su resolución. Recuperas tu territorio emocional a través de la persistencia, no de la explosión. Su palabra gana densidad cuando lleva la certeza de quien conoce el propio valor. La gente aprende que su presencia es un privilegio ganado, no un derecho asumido. El verdadero poder murmura donde la debilidad necesita gritar. Se establece a través de acciones consistentes que demuestran patrones inquebrantables, creando un campo magnético de respeto que prescinde de explicaciones y justificaciones interminables. Lo que demuestras en silencio resuena con más fuerza que cualquier discurso elaborado. Cada gesto, cada postura, cada decisión lleva un mensaje inequívoco. No eres materia moldeable en las manos ajenas. La investigación en psicología social revela algo intrigante. Las personas que ejercen influencia a través de una presencia constante, sin necesidad de dramaturgia o enfrentamientos agotadores, desarrollan una reputación sólida y duradera. Esta dinámica la llamamos poder silencioso, una fuerza que transforma ambientes sin fanfarronada. Visualice una energía que lleva a otros a repensar sus posturas, no a través de la coerción, sino mediante el reconocimiento instintivo de que ha establecido pautas inquebrantables. Las personas notan esta consistencia interna y, naturalmente, recalibran sus interacciones. El secreto del liderazgo genuino reside en el control interno. Mientras los autoritarios se esfuerzan por subyugar a las masas, los verdaderos líderes primero ganan dominio sobre sí mismos. Cuando maneja sus emociones, impulsos y límites con una serenidad inquebrantable, despierta más asombro que cualquier demostración ostentosa de autoridad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, incluso aplicando estas estrategias con dedicación, sigue siendo probado, explotado o ignorado? Entramos entonces en el territorio más sensible, el universo psicológico donde se forman los patrones de sumisión. En este espacio residen miedos primitivos relacionados con el conflicto, dificultades reales para establecer límites que brotan del núcleo personal. Algo más profundo que los métodos superficiales está socavando su capacidad de inspirar consideración. Muchos llevan desde la infancia un horario casi invisible, la convicción de que necesitan complacer para garantizar la seguridad emocional. Estas personas internalizaron sutilmente que solo a través de la complacencia constante obtendrían afecto, que negar las solicitudes significaba egoísmo, que impugnar revelaba rudeza. Comprender racionalmente la necesidad de la firmeza no resuelve si, en el fondo, todavía temes genuinamente molestar a las personas, frustrarlas o enfrentar el abandono por tomar una posición. El origen real del problema pulsa en su interior, y es precisamente allí donde ocurre la metamorfosis definitiva. Ha llegado el momento de investigar cómo su mente, sus antecedentes emocionales y sus temores ancestrales pueden estar bloqueando el reconocimiento que se merece. Lo más importante, cómo romper este patrón destructivo y construir una identidad renovada, más firme, más auténtica, más inquebrantable, que naturalmente atrae respeto. Disputar en la infancia tenía consecuencias devastadoras. Afecto suspendido como arma, indiferencia helada que perforaba el corazón, miradas cargadas de decepción que herían profundamente. De esa atmósfera destructiva brotan adultos que bailan una coreografía emocional compleja, ahogando su autenticidad para sostener una tranquilidad artificial, contentándose con sobras porque han absorbido que posicionarse equivale a perder cariño. Esa toxina mental es devastadora. Un guión interno que te encierra en la frenética carrera por la validación ajena.
Cada vez que reproduces este comportamiento autodestructivo, cristaliza más en tu mente. Aceptar en contra de su convicción le enseña a su cerebro a menospreciar sus propias necesidades. Esquivar los embates necesarios alimenta un ecosistema de abuso a tu alrededor. Absolver sin exigir un cambio real es demostrar que tolera ser tratado como un objeto. La revelación que debe encender su conciencia, el reconocimiento externo refleja directamente su autoevaluación. La influencia duradera no es práctica sin cimientos internos sólidos. Nunca ganarás deferencia si no te respetas primero. Los límites rígidos e irreductibles son ilusiones cuando no crees que mereces defensa, cuando tu existencia parece reemplazable. Las personas detectan fragilidad como los cazadores identifican presas. Cuestionar persistentemente su mérito y legitimidad para existir dignamente son señales luminosas para ser ignorado y humillado. Ha llegado el momento de la reflexión implacable. ¿Dónde debe despertar y exigir consideración? ¿Universo profesional? ¿Núcleo familiar? ¿Vínculos amorosos? ¿Círculo social? Mapear esta esfera es como rastrear la fuente de una contaminación, crucial para la recuperación. El cambio legítimo surge cuando cultivamos la valentía para enfrentar nuestra vulnerabilidad, para reconocer dónde dejamos que prolifere el desprecio. Esta percepción angustiosa es simultáneamente el diagnóstico y la primera medicina. Si estas reflexiones han roto sus barreras como fragmentos de realidad, si algún pasaje de este material ha tocado el núcleo de su ser, entonces es vital continuar sin demora. Desentrañar la dinámica del respeto es solo el portal inicial. La verdadera misión para lograr el autocontrol y convertirse en una presencia inquebrantable apenas está comenzando. Lo que has experimentado hasta este momento fue solo el primer destello. Como alguien que ha despertado después de décadas de entumecimiento, ha captado destellos de la verdad, pero aún no ha dominado sus consecuencias. Cada revelación que ha atravesado su mente es una plántula plantada en tierra preparada, pero las plántulas requieren nutrición, cuidado y protección para desarrollarse. Aquí reside una realidad que pocos absorben. La sabiduría sin práctica es mero pasatiempo mental. Puede acumular bibliotecas de conocimiento sobre influencia, consideración y control personal, pero sin la audacia de materializar estos descubrimientos en la dureza del día a día, todo permanece en el universo de las intenciones nobles. La verdadera expedición comienza cuando abandonas el refugio seguro de la comprensión abstracta y entras en el terreno arriesgado del cambio concreto. Es en este punto que la mayoría fracasa, no por ignorancia, sino por falta de resolución para enfrentar el inevitable malestar de la metamorfosis. Su mente, condicionada a preservar rutinas conocidas, incluso cuando son dañinas, presentará una oposición violenta. Cada intento de posicionarse será seguido por maremotos de inquietud, terrores primitivos de abandono, susurros internos que insinúan que estás exagerando, que debes regresar a tu conocido refugio de docilidad. Pero es precisamente navegando a través de esta confusión emocional que moldeas una nueva personalidad. Cada rechazo articulado con convicción a pesar del temor, cada frontera demarcada aún con el corazón acelerado, cada instante en que priorizas tu voluntad en lugar de satisfacer a terceros, estos son los cimientos que edifican tu nueva identidad. El viaje por delante no implica estrategias milagrosas o recetas encantadas. Se trata de repetición intencional, de ejercitar cotidianamente el acto de apreciarse hasta que se vuelva instintivo. Se trata de convertir excepciones en normas, episodios de valentía en una forma de existencia constante. Ahora te encuentras en la intersección decisiva. Puede volver a la familiaridad acogedora de la versión anterior de sí mismo, o puede avanzar hacia la persona que siempre intuyó que podría llegar a ser. La decisión es exclusivamente suya, pero comprenda que esta oportunidad no volverá con la misma fuerza.